ver cómo se va transmitiendo la potencia o la torsión a través de los engranes y al final, pues queremos calcular ahí un diámetro, ¿no? Entonces voy a hacer, es un problema de diseño, por lo cual, pues hay que ponerle un cierto nivel de atención. Este, y ya este sería el último problema el que vamos a resolver el día de hoy, referente al cálculo o la aplicación de la fórmula de la torsión. Sería el tercero. Y luego pasaremos a hacer una serie de ejercicios, igualmente de torsión, pero para calcular la deformación, que se calcula mediante el ángulo de deformación. Entonces, esa es la idea. En la siguiente clase, analizaremos lo que se llama, lo que sería referente al ángulo de deformación, la fórmula y demás, y pasaríamos a hacer algunos problemas. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Eh, Somos poquitos todavía. Bueno, ustedes en realidad son poquitos, ¿no? Somos 22 o ¿cuántos son? Reme, ¿cuántos somos en total? ¿Cuántos es el grupo? ¿Cuántos quedaron? Como 20 o 19. ¿20 o 29? ¿O 19? O 19. Ujú. Son bien poquitos, ¿no? Pero bueno. Miren, es el problema. Dice, calcule el diámetro de uno del árbol AB si el esfuerzo cortante máximo en cada uno de los árboles no debe exceder el valor de tau máxima, que ahí me lo están dando el valor de 90 megapascales, con un factor de seguridad de 1.5. Considere el diámetro 2 como 60, el diámetro 2 es de 60 milímetros, RB y RC, RB tiene 150 milímetros y RC tiene el radio de 100 milímetros. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para poder calcular eh, ese valor, ¿no? Pues ese valor del diámetro de 1, que es lo que ando queriendo diseñar. Vean cómo está aplicada ahí una torsión, que desconozco ahorita, la torsión T que está aplicada al eje 2, por así decirlo, en donde está el diámetro 2. Pero pues conozco las condiciones del esfuerzo máximo que se puede aplicar con un factor de seguridad de 1.5. Entonces pudiera yo determinar cuánto es el valor de la torsión que me está provocando el máximo valor de esfuerzo cortante al que puede llegar ese elemento, ¿no? Entonces, este, vamos a considerarlo, vamos a ver o vamos a analizar las consideraciones que se tienen para poder llegar a ese valor de determinar el diámetro de 1. Vamos a ver. Miren, para empezar, yo necesito saber, voy a ponerlo aquí, es necesario en la solución, es necesario conocer el valor del momento torsionante, T, el momento torsionante, el momento de torsión T que se está aplicando en el extremo D del eje 2, por decirle un nombre, ¿no? Tengo dos ejes o dos árboles, dos barras sometidas a torsión. Entonces tengo ese eje 2 con ese valor de T, el cual se puede calcular al despejar de la fórmula de la torsión
la siguiente forma. Vamos a analizar esa situación, cómo poder calcular el tau. Solamente que aquí quiero hacer em, hacer un análisis, una observación. Aquí me están dando este tau máxima, ¿no? Sin embargo, ese tau máxima que se está dando ahí, pues no es necesariamente el que surge del cálculo de eh, el que surge del cálculo de la fórmula de la torsión. Ese es el valor límite del material, por así decirlo. El esfuerzo máximo, voy a tener un tau máxima permisible. O sea, cuando el valor máximo que se permite no debe de llegar a ese valor máximo, pues, por así decirlo. Entonces, voy a representar eso de la siguiente forma. Ahí hay como es que ese problema está sacado de un libro donde a lo mejor maneja otro tipo de nomenclatura, ¿no? Para decir, por ejemplo, el esfuerzo, el esfuerzo último, pues vamos a ponerlo así. Realmente, vamos a decir, realmente el esfuerzo que se da en el enunciado del problema se refiere al esfuerzo último, el material, del material. O sea, que es necesario determinar el valor del esfuerzo cortante por torsión permisible, el cual eh, será el valor máximo al que puede ser sometido el eje. O sea, que se entienda, hay un error conceptual pues en esa parte. Yo ahorita que estaba checando el problema, me percaté de ello. A lo mejor ahí no hay que ponerle el esfuerzo máximo, porque tengo una fórmula que me dice que el esfuerzo máximo se puede calcular de cierta manera, pues, pero el esfuerzo máximo que yo calculo mediante la fórmula de la torsión es el que se está originando dentro del material, y ese yo lo puedo restringir, y el que me están dando ahí en el caso del enunciado del problema es la propiedad del material, y más de ser el esfuerzo cortante máximo se refiere al esfuerzo cortante último. Entonces, que se entienda pues ahí esa parte. Entonces, yo voy a decir que voy a escribir esta parte. Voy a decir que el tau permisible, lo voy a definir así. El tau permisible que yo voy a obtener es igual al esfuerzo último, al tau último, que es el que me están dando ahorita en el material. Es una propiedad del material, y lo voy a poner tau último, y eso lo voy a dividir entre n, que sería el factor de seguridad. En ese caso, esa relación es 90 megapascales dividido entre el factor de seguridad que me están sugiriendo, o el factor de seguridad deseado, que es 1.5. Ese valor, ¿cuánto me resulta? Da 60. 60 megapascales. Ok. Ese es el valor máximo al que puede someterse ese eje, ¿no? 60 megapascales, el esfuerzo permisible. Por lo tanto, mediante la fórmula de la flexión, ese es el valor más grande que voy a encontrar, ¿no? Entonces, le voy a poner así, miren, para diferenciarlo un poco.
Mediante la fórmula de la flexión, se calcula el esfuerzo al que se somete, el esfuerzo cortante al que se somete, voy a poner ahí cortante, al que se somete una barra a torsión en dependencia de la condición de carga. Por lo tanto, ese valor se puede restringir hasta cierto nivel deseado, ¿no? Entonces, vamos a decir que el esfuerzo, el que voy a calcular aquí, le voy a poner como el esfuerzo tau, el esfuerzo tau permisible, tau máximo, pero le voy a poner ahí la aclaración de ese tau máximo, va a ser igual al tau máximo permisible. No quiero enredarlos mucho con esta situación, simplemente que sea así. El tau máximo permisible pues va a ser igual al tau permisible, este que acabo de calcular, en el que se involucró el factor de seguridad, y ese se va a calcular mediante la fórmula de la torsión, que es igual a T por C dividido entre J, para ese caso. Ahorita, por lo tanto, yo quiero calcular T, que es el que desconozco para ese eje 2, la torsión que desconozco para ese eje 2. Voy a insertar una ecuación y voy a decir T, pues va a ser igual a el tau permisible por J el tau permisible, aquí está, que multiplicaría la J y todo eso dividido entre C, que es el radio. Vean cómo esos dos radios o esos diámetros se refieren al diámetro de los ejes, pero son ejes sólidos. Eso también hay que observarlo. Tanto el diámetro 1 como el diámetro 2 se refiere al diámetro de los ejes, no de los engranes, y son ejes sólidos. Por lo tanto, me están dando el valor de C. En este caso voy a utilizar pues el valor del diámetro 2. O sea, estoy analizando ahorita el eje 2 para poder determinar la carga T, el momento torsionante. Entonces voy a hacer el análisis y voy a decir que eso es igual a el tau permisible. Ahí pues depende de cómo queramos manejar la situación. Y creo que lo voy a manejar mejor en términos de metros, ¿no? Si me resultó el tau permisible 60 megapascales, voy a poner que es 60 por 10 a la 6. Eso significa 60 por 10 a la 6. 60 millones de pascales, y esos pascales pues van a estar expresados en newton sobre metro cuadrado. Esos son 60 megapascales. Eso es lo que yo tengo ahí como el tau permisible. Ahora, eso lo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar por la J. Y recuerden que la J se calcula como
un medio, como un medio, es el momento polar de inercia, un medio de pi, por el radio, que sería C, SC, vamos a ver cuánto mide ese SC del diámetro 2, aquí me lo están dando, son 60 milímetros el diámetro 2, sin embargo yo quiero el radio, serían 30 milímetros, entonces tendría un valor de 0.03 metros elevado a la cuarta. Así se calcula el momento polar de inercia y todo eso está dividido entre C, que C es 0.03. Vamos a hacer el cálculo de ese momento torsionante. A ver cuánto les da. A ver, calcúlenlo, por favor. Profe, ¿de dónde salía el 0.03? Sí, vean, estoy analizando el eje 2, que es este de acá, y ese eje 2 me dice por aquí que tengo un diámetro, ese ya me lo está dando el ejercicio, el problema, el enunciado, tengo un diámetro 2 de 60 milímetros, o sea que este de 2 es 60 milímetros, pero pues yo quiero utilizar el radio, ¿no? El diámetro, Ah, ok, sería la profe. mitad, son 30 milímetros y ya, Gracias, profe. ok. Entonces son esos 30 milímetros, también aquí abajo pues serían metros. Y veamos cuánto me da ese valor. Recuerden que son 0.03 elevado a la cuarta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese valor al calcularlo. ¿Cuánto les da? Me dio 810. 810, ahorita lo corroboramos. A mí me dio 2544.69. Entonces ya hay discrepancia, vamos a ver quién da más, quién da menos, ¿no? A ver, Lo de Ángel está bien, pero es con pi. ¿mandé? ¿Es 810 pi o A mí me dio 2544? Ahí va la 2544. cosa, sí, me faltó el pi. 2544.69. Ok. 2500, ¿qué? 44.69. .69. Entonces eso me quedaría en términos de Newton metro. 2544.69 y vean cómo me resulta ese valor en Newton metro. Voy a ponerle aquí el punto elevado. Vean que pues es normal esa respuesta porque estoy obteniendo un momento torsionante. Eso lo voy a acoplar y lo voy a simplificar un poco. Voy a decir que es igual a 2.54 kilonewton metro, ¿no? Kilonewton, punto elevado, metros. Vamos con calma, ¿no? Entonces yo ya tengo ese momento torsionante, T. Ese momento torsionante que se está aplicando ahí, no me dice de dónde viene, puede ser que ese momento torsionante esté originado desde un motor, ¿no? Que en realidad ese momento torsionante o ese eje que yo estoy viendo aquí esté conectado a un motor y me está entregando ese par de torsión. Al final de cuentas, ese par de torsión se va a ir a entregar acá al otro lado, ¿no? Vamos a observarlo. Vean cómo ahorita la idea es analizar esta conexión o esa conexión que se da ahí de los engranes. Este eje pues debe estar en equilibrio, el eje 2.
Por lo tanto, me va a provocar un momento torsionante en sentido, eh, este, en el otro sentido, en sentido, si este está en sentido antihorario, en el otro sentido sería en sentido antihorario, ¿no? Entonces, veamos cómo se originaría esa situación. Voy a hacer un análisis acá en la otra parte. A final de cuentas, no, también hay que resaltar que no nos interesa mucho este, o sea, si gira en un sentido o en el otro, sino más bien el efecto del par de torsión. Pero yo voy a analizar eso si lo veo desde acá. Vean cómo tengo un radio así, un eje o un engrane, y tendría otro engrane más grande, ¿no? Por acá. Ahí están conectados, pues, esa situación. ¿Por qué es importante esa idea? Miren, pasa lo siguiente. Si yo analizo, pues voy a darme cuenta que está eh, un momento torsionante por acá. Si yo lo coloco aquí, pues ese momento torsionante se está generando ahí en uno de esos puntos, en los engranes. Vamos a ponerlo así. Pero ese momento torsionante pues se va a entregar hacia otro, este, hacia otro elemento, ¿no? Entonces, en el otro elemento se va a generar otro momento torsionante, pero, a ver, en el otro sentido. Voy a colocarlo por acá. Este lo voy a quitar y se lo voy a poner al otro lado. Vean cómo una tendencia al giro en un sentido me origina una tendencia al giro en el otro eje. ¿Por qué explico yo toda esa parte? Porque a final de cuentas yo voy a calcular la fuerza que se está aplicando en este punto. A ver, vamos analizándolo. Recuerden que los momentos dependen de la fuerza. Voy a poner ahí esa dirección y voy a poner la línea roja. ¿Cuánto sería la fuerza que se originaría ahí entre esos dos elementos? A ver, vamos viendo. Le voy a poner el valor de F. Y este que yo tengo ahí, pues sería el valor de T. Y vamos a ponerle, a ver, ¿qué nombre tendría? ¿Qué punto es ahí? TC. Voy a ponerle que es el valor del momento torsionante en C. Y ese momento torsionante en C, pues tiene un valor del que acabamos de calcular, que es 2.54 kilonewton metro. Si yo lo calculé, pues lo determiné. Y es necesario para que se cumpla el equilibrio en cuestión. Sin embargo, pues yo tengo un radio de ese engrane. Entonces, a ver, vamos a colocarle aquí esa situación. Y que se entienda, pues. Se tiene un radio. Y ese radio tiene un valor vamos a ver cuánto era el radio, o RC. RC me dice que son 100 milímetros, o sea que son 0.1 metro. Pues lo voy a poner ahí. Y entonces, por lo tanto, ¿qué fuerza me provocaría esa fuerza? ¿Cuánto sería F?
ahorita lo determinamos. Y entonces esa F, ¿qué momento torsionante me provoca en el otro engrane? Eso es lo que hay que analizar aquí. Vean que este, por ejemplo, tiene un radio más grande. Por lo tanto, ¿qué momento me generaría? Ahí. O sea, no puedo suponer, o no voy a suponer este, que si un eje está sometido a una torsión de tanto, el otro eje también debe estar sometido a esa torsión, ¿no? Depende de la condición del engranaje. De hecho, así es como funcionan las cajas de velocidades, ¿no? Hago una relación de engranes diferentes para generar mayor o menor torsión. Por eso, por ejemplo, la caja de velocidades de un sistema de transmisión de una camioneta, de un vehículo, pues el motor está entregando ciertas revoluciones y lo está entregando con una, ¿cómo se llama? Con una flecha, etcétera, y entrega esa potencia, se entrega hacia una caja de velocidades. En la caja de velocidades lo único que yo cambio lo único que yo hago es cambiar diferentes tipos de engranes para generar mayor o menor torsión. ¿Qué significa mayor o menor torsión? Pues quemando mayor fuerza, vamos a ponerlo así, hacia las llantas, pues al sistema de tracción. Entonces, si utilizo un engrane más pequeño, pues voy a generar, ahorita lo van a ver ustedes, voy a generar menor torsión. Pensemos que el TC es la entrada hacia la caja de velocidades. Si yo quiero, puedo utilizar primera y va a ser un engrane grandote. Puedo utilizar segunda y va a ser un engrane más pequeño. ¿Por qué? Porque no necesito tanta torsión. Si hago una relación de velocidades, entre más pequeño sea el engrane, o sea, si el engrane es más pequeño va a tener más velocidad angular. Recuerden que la velocidad angular era igual al radio. ¿Sí lo recuerdan? Había una relación ahí, la velocidad tangencial era igual a la velocidad angular por el radio. Y entonces yo lo que quiero es la velocidad angular, que sea más grande la velocidad de giro de los engranes. Entonces puedo hacer variar ese radio. Entonces vamos a observar ahorita. Con este esquemita yo me voy a ir, tengo esas relaciones, bueno, habría que ponerle aquí que este es el C. Este es el engrane C, y este otro sería pues el engrane, ¿qué nombre tiene este engrane? El engrane B, el engrane montado o colocado sobre el punto B. Ahí, sí se entendió esa parte, quiero que me digan si sí se entendió o si no se entendió. Si no se entendió, para dejarlo con las dudas. ¿Sí se entendió? Sí, lo de la Ok, relación de sí, es una relación de transmisión, precisamente. Ahí es donde, por ejemplo, nosotros ahorita estamos viendo o podemos ver una de las aplicaciones de aquel concepto que veíamos en un principio, que era el momento, ¿no? El momento, pues, es momento torsionante o es un par de torsión. Pues ahí yo veo que, pues, ¿cómo puedo calcular ese TC? Pues es una relación fuerza por distancia. Ahí se da el contacto entre los dos engranes y entonces la fuerza que se genera sería una fuerza tangencial. Con esa fuerza tangencial es con la que yo voy a mover al otro engrane, y ese engrane, pues al final me va a originar un momento torsionante para el otro eje. O sea que esta figura que yo dibujé aquí, en realidad tendría lo siguiente, pues sería un momento torsionante en B. Entonces ahorita vamos a calcular esa situación. A ver. Voy a irme hacia acá, hacia abajo. Voy a insertar esa figura.
todo eso que yo hice ahorita, pues voy a ponerle que este es el análisis del eje 2. El eje 2. Les decía, no sé, no sabemos de dónde surge ese momento torsionante, no nos interesa, pues aparte ahorita aquí, no estamos analizando la condición de carga, o sea, el origen de la condición de carga, que es algo muy común que va a pasar en la mecánica de materiales. No analizamos la condición de carga, simplemente decimos se carga de tal manera. Entonces yo ya obtuve ese valor que fue 2.54 kilonewton metro, lo conozco, esa T, de hecho por aquí lo pudiéramos haber hecho la aclaración, que esa T pues en realidad es el momento torsionante ese momento torsionante es igual al momento torsionante que se origina en C, en magnitud, vamos a decirlo así. Con el valor encontrado, y suponiendo la condición de equilibrio, suponiendo la condición de equilibrio, el eje 2 se encuentra en torsión pura, por lo tanto, vamos a decir que T es igual al momento torsionante en C. El momento torsionante en el punto C y es igual a 2.54. Y luego, ese 2.54 hay que utilizarlo, este valor de la torsión en el punto C se utiliza para conocer el valor de la torsión en el punto B, cual se calcula la siguiente forma. O sea, observen que no son iguales esos momentos torsionantes. Si los radios de esos dos engranes fueran iguales, pues entonces sí, el momento torsionante sería igual. Pero voy a observar que se cumple la siguiente relación. Vamos a ver. Insertar. Voy a decir F por RC, R subíndice C, es RC, fuerza por distancia, ¿verdad? Es igual al momento torsionante en C. A ver cómo lo coloco ahí. ATC. Pero también yo, de la misma forma, yo puedo decir que se origina la fuerza de contacto, pues la fuerza tangencial esa va a estar en los dos. F por RB es igual al momento torsionante, pero ahora en B. ¿De dónde? ¿De dónde surge la siguiente idea? Puedo ya sea calcular F o hacer la siguiente relación. ¿Qué es R, perdón, profe? ¿Cuál? R. ¿Qué tiene? Sí, es radio. Me estoy refiriendo al RC y al RB. Fuerza por distancia.
Lo puse como R porque son los radios de los engranes. Entonces de ahí surge la siguiente idea. No sé si era la duda. Sí, profesor, gracias. Ok. De ahí puedo plantear que TC T por C sobre RC sobre RC es igual a TB RB. Sí, despejamos la fuerza y la igualamos, ¿verdad? A la fuerza F. De ahí es de donde surge pues esa idea. De hecho, a eso sí se le llama la relación de transmisión o la relación de engranes, pero podemos decir la relación, únicamente relación de transmisión. Entonces, de ahí yo puedo calcular el TB, que es la que ando buscando, que es la que desconozco, y eso voy a plantear que es igual a la relación de los radios, que sería TB es igual a RB RB dividido entre RC todo eso multiplicado por el momento torsionante TC. Vamos a calcularlo, a ver cuánto es ese TB. Lo voy a poner todo y aquí nada más lo sustituyo. El RB pues era una relación de 0.15 dividido entre 0.10 0.1 y eso multiplicado por el valor que ustedes conocen ahí, 2.54. ¿Cuánto les da ese resultado? $3.81 me da a mí. 81, ¿qué más, perdón? Nada más. Nada más. Ok, gracias. Tengo ahí esos kilonewton metro. Vean cómo se magnifica o se hace más grande el momento torsionante, ¿no? ¿Por qué se hace más grande? Porque tengo montado un eje más grande, de mayor dimensión. Si yo quisiera, pues, mayor fuerza, o bueno, la fuerza es la misma, pero yo quiero mayor par de torsión. Eso es lo importante. Que con la misma fuerza yo estoy originando un mayor par de torsión en ese eje, por la situación ahí de la relación de los diámetros de los engranes. Entonces un engrane mayor me va a originar un mayor par de torsión de 3.81, o sea, de ahí está la relación. Y entonces para poder soportar ese par de torsión de 3.81 kilonewton metro, pues habría que determinar el diámetro 2. Entonces, ¿cómo determino el diámetro 2? Vean ahí una situación. Para poder calcular ese diámetro 2, voy a hacer una relación, la siguiente relación. Recordemos, ahora, mediante la fórmula de la torsión, y ahí viene un aspecto importante. A ver qué se tiene. Voy a colocar la fórmula de la torsión y voy a decir que tengo un tau máxima, así lo proponían, pero lo voy a poner
el tau permisible. El tau permisible. El tau permisible va a ser igual a... Hago la otra relación. Voy a ponerlo en el caso de B. En el caso del engrane 1 voy a ponerle como T de B, que multiplica a, le voy a poner así, el radio C en B, o le voy a poner C1, pero es que no quiero que lo confundan con el radio interior, pues, que habíamos utilizado. Todo eso sobre el momento polar de inercia J. Ahí estoy haciendo esa aclaración, ahorita lo pongo ahí abajo. Donde voy a ponerle así, donde C1 se refiere al radio del eje 1, para hacer esa aclaración, porque no quiero que vayan a pensar que es un diámetro interior como se utilizó en los otros ejemplos, donde eran ejes huecos. Donde C1 se refiere al radio del eje 1, que desconozco, ahorita no lo conozco, el cual se desconoce, y es lo que queremos calcular. Por otro lado, el momento polar de inercia para ese eje 1 sólido, o sea, no hueco, se calcula mediante la expresión siguiente. A ver, ¿cómo se calcularía ese J1? Es un medio, es igual a un medio de pi, un medio de pi por el diámetro, por el radio del eje 1 elevado a la cuarta, por C1 elevado a la cuarta. Por lo tanto, al sustituir, resulta. Vean cómo voy a sustituir esos datos que tengo ahorita. Y voy a decir el tau permisible, todo ese valor. Vengo y lo sustituyo. Pero yo sé que la J1 vale un medio de pi por C1 a la cuarta. Lo sustituyo aquí. Bueno, voy a seleccionar esto, lo coloco y luego ese un medio, todo ese valor, igualmente lo coloco aquí, hago la sustitución. ¿Y qué me resultaría? O sea, ya tengo ahora, tengo el valor, lo pongo abajo, y tendría la siguiente relación. ¿Qué pasa con el C1? Pues se me elimina un C1, ¿verdad? Acá en la parte inferior, pues se refiere a la misma propiedad. El 1 medio, o sea, lo voy a simplificar un poco. Al simplificar, el 1 medio se va para arriba, el 2, y me quedaría la siguiente relación. Sería 2 veces el momento torsionante en B dividido entre pi por C1 elevado al cubo.
Y entonces ahí hay que despejar. Todavía tengo espacios y despejando. Tengo que C1 vamos a despejar de un solo golpe. Va a ser igual a la raíz cúbica porque el eje está, el radio está elevado al cubo, entonces sería la raíz cúbica de la siguiente relación, donde voy a colocar 2 veces t dos veces tb dividido entre pi por el tau permisible. ¿Sí está bien hecho el despeje? Ayúdenme. Analicémoslo. Sí, profe. Ok. Sí, hice la simplificación, toda esa parte. Bueno, está bien. Entonces, ahora sí, sustituyendo los datos. Vamos a ponerlo acá. Sustituyendo los datos que se tienen. Resulta. Como voy a colocar ese valor de C1. Es el radio del eje 1. Es igual a raíz cúbica y coloquemos los valores, sería 2 veces el momento torsionante en B, que me resultó que era 3.81, y si queremos lo podemos poner en términos de Newton de una vez. Lo voy a poner en términos de Newton, 3810 Newton metro. Vean cómo 3810 Newton metro. Y eso lo voy a dividir entre pi, que multiplica el factor de seguridad al esfuerzo permisible. También lo voy a poner entre corchetes, que sería 60 por 10 a la 6. 60 por 10 a la 6. 10 a la 6. Newton sobre metros cuadrados. Son pascales, ¿verdad? Entonces voy a ponerle ahí Newton sobre metros elevados al cuadrado. Hago el análisis. Entonces me resulta que ese valor de C1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto les da? Recuerden que es raíz cúbica, ese valor. Y me da en términos de metros, me va a dar en términos de metros, porque los newton con los newton se eliminan, y luego metros cuadrados con metros, me da metros cúbicos. Al sacarle la raíz cúbica, pues me va a dar metros únicamente. A ver, hagan todo ese desarrollo. A mí me dio 0.03432. Oye, 0.034 ¿qué? 32. 34,3. Así lo voy a dejar. Eso está en términos de metros. A ver, ¿sí les dio lo mismo a todos? ¿Ya está corroborado eso? Sí, profe. Control K. Por lo tanto,
el diámetro del eje 1 es diámetro 1, pues es igual a 2 veces C1, y eso me resulta que es igual a ¿cuánto es eso por 2? Lo que acabamos de calcular, 0.686. 68, Sí, sí, es eso. 6. Es 0.068, ¿no? Me he equivocado yo. No crean, a veces me equivoco. Eh, Ahí estaría. Ese es el diámetro. El diámetro del eje para que soporte esa carga, ese momento torsionante que se está entregando en el otro eje. Hicimos toda una relación de transmisión de potencia o una relación de transmisión de fuerza. Entonces vean cómo lo que hicimos ahorita, así se diseña pues con obviamente ciertas restricciones y con más detalle una caja de velocidades con esas relaciones de transmisión de potencia. Al final de cuentas, por eso se le llama una caja de transmisión. Pues ahorita no lo habíamos hecho. En el caso de la torsión, solamente hubiéramos utilizado la fórmula de la torsión con un enfoque de análisis, ¿no? De saber cuánto era el esfuerzo cortante que se originaba en una zona, la parte exterior, la parte interior, o para determinar cuál era la condición de carga máxima que podía soportar un eje, etcétera. Pero ahorita estamos utilizando para diseñar. Esto que lo que acabo de hacer, al procedimiento anterior, vamos a ponerle así, procedimiento anterior, se le conoce como diseño estructural. ¿Cuándo es un diseño estructural? Cuando yo determino las dimensiones de la sección transversal de un elemento estructural cualesquiera. En este caso estoy determinando las dimensiones de un eje de transmisión de potencia. Entonces estoy haciendo el diseño estructural de un eje de transmisión. Y ya dije que debe de valer 0.686 metros. O lo que sería lo mismo, si lo quiero expresar en milímetros, pues tendría un valor de 68.6 milímetros. A lo mejor ahí lo pudiéramos aproximar a términos de pulgadas, ¿no? Si lo quisiéramos hacer así. ¿Cuánto sería en pulgadas ese eje? A ver, al convertirlo en unidades inglesas, tiene, nada más por análisis, ¿eh? A ver, voy a multiplicar esa relación por la conversión de milímetros a pulgadas, y yo sé que una pulgada, una punto, es igual a 25.4 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿eso cuánto sería el resultado? Si yo lo multiplico esos 25.4, 68.6 entre 25.4. Da 2.7. 2.7, ¿eh? 2.7 pulgadas.
7 pulgadas, por lo cual es posible utilizar un eje de 2 pulgadas, 2 pulgadas, 3 cuartos. 3 cuartos pues son 2 pulgadas, 3 cuartos. 3 cuartos serían .75, ¿verdad? Entonces esa es una ¿Y no medida. podríamos, ¿Mande? no ¿Cómo? podríamos utilizar el de 3 pulgadas? O el eje de 3 pulgadas, sí. O sea, aquí la situación, o el eje de 3 pulgadas. Y no habría ningún problema. Pudiéramos utilizar así. No recuerdo si las pulgadas se simbolizan con doble apóstrofe. Me parece que sí, porque los metros se medirían. Lo voy a poner así, 3 pulgadas, porque los metros, esas dos serían metros cuando se simboliza de esa manera. 2 pulgadas, 2 3 cuartos o el eje de 3 pulgadas. O sea, uno se tendría que acoplar a una medida comercial de ejes. Generalmente los perfiles se van a medir se miden así en términos de octavos o cuartos, o incluso de número cerrado, ¿no? Pero sí se podría utilizar un eje de 3 pulgadas. Y ese estaría sobrado, pero estoy con la certeza de que va a soportar ese momento torsionante. No sé, ¿hay alguna duda hasta aquí? Profe, ¿cómo pasó de R a C en el radio? De R. O sea, los valores que yo tengo de R, estos dos, RB y RC, se referían a la situación de los radios, pero de los engranes, no de los ejes. Si te fijas, ahí está representado RC y RB como radios, pero de los engranes. Ahorita yo estoy, precisamente por eso se utiliza en la fórmula de la torsión el valor de C. Este C que yo estoy utilizando aquí, en el caso de la fórmula de la torsión, se refiere al radio, pero del eje, no del engrane. El engrane siempre va a tener un radio mayor, obviamente, ¿no? Se monta sobre un eje. Entonces C se refiere al eje, al radio del eje, y RB y RC se refieren a los radios de los engranes, o en su momento pueden ser alguna polea. Son los elementos que se montan sobre los ejes. ¿Sí, Topilsin? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Bueno. Vamos a seguir utilizando, o sea, no vamos a concluir aquí con la fórmula de la torsión. Vamos a seguir utilizando nuevamente la fórmula de la torsión, parecido a lo que hicimos en el caso de los elementos cargados axialmente. Faltaría ver ahora la fórmula del ángulo de torsión. Cuando yo diseño un eje, este eje que yo estoy haciendo aquí, que diseñé, lo diseñé por resistencia, es decir, solamente me enfoqué a el esfuerzo cortante máximo, que de allí saqué el permisible para poderlo diseñar. Eso se refiere a la resistencia que tiene el eje. También puedo diseñar ese eje por rigidez, es decir, que yo tenga una restricción en cuanto al ángulo de torsión máximo que pueda soportar, a la deformación máxima. Eso lo veremos en la siguiente clase, cómo se calcula el ángulo de torsión, y luego vamos a diseñar ejes con los dos criterios de falla, tanto resistencia como rigidez. Esa va a ser la idea. Y prácticamente estaremos acabando la parte de la torsión entre pues, la clase de mañana y la siguiente clase. Concluiríamos con torsión y entraríamos al tema de vigas. Entonces, ahí la llevamos. Acabamos torsión, nos ponemos de acuerdo para hacer otro examen. Entonces, ustedes no sufran.
Bueno, si ya no hay otra duda por ahí, nos vemos la siguiente clase, nos vemos mañana. Mañana en la mañana. Profe, ¿cuánto será? ¿Cuándo será que? No, me refiero a cuántos exámenes serán, profesor. Hasta donde lleguemos. Yo quiero hacer al menos voy a hacer otro examen de torsión y otro examen de vigas. Pero la idea es hacer de vigas al menos otros dos. Pero la primera parte, que es igual, voy a analizar la fórmula de la flexión, pero en vigas se ven dos partes, la fórmula de la flexión y la fórmula del cortante. Entonces, de la fórmula de la flexión quiero hacer un examen exclusivo de eso, para no cargarlos mucho en cuanto a mucho estudio en un solo examen. Entonces, todavía nos esperan varios exámenes, ustedes no se desesperen. Profe, ya nomás queda este mes, ¿verdad, profe? Sí, un mes, una semana, más o menos. Pero ahí vamos bien, ¿Y hombre. cómo ves? No ¿Sí nos menos, da profe, tiempo? salimos el 24, creo, o el 22. Sí, algo así, pero la última semana ven que se dedica a exámenes, por eso yo considero que como un mes y medio. Sí alcanzamos. De hecho, vamos a buen ritmo. La parte de las vigas es relativamente sencilla. Ya la parte fuerte que se podía ver en vigas ahí lo vimos con las fuerzas internas. Hay que meterle mucho en las fuerzas internas para las vigas, pero se construyen unos diagramas a partir de los valores de fuerzas internas, pero nosotros ya sabemos o conocemos el método de secciones. Entonces el método de secciones se ve de manera generalizada. No se hacen secciones, eh, ¿cómo se dicen? Se hacen secciones arbitrarias, no en secciones específicas. Lo que nosotros ahorita sabemos es como la mitad del método de secciones. Aprendimos a calcular fuerzas internas en secciones específicas, pero de ahí lo vamos a generalizar, hacerlo en secciones arbitrarias, cualesquiera, que queden en función de la posición. Y ya vamos a obtener ecuaciones, y esas ecuaciones pues, se pueden graficar. Al graficarlas se construyen unos diagramas que se llaman el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flexionante. Y ya con esos diagramas se entra a la fórmula de la flexión. Pero pues esa parte no va a generar mucho conflicto porque pues ya conocemos el método de secciones que analizamos anteriormente. Y, y sí, pues les digo, ya estaríamos prácticamente empezando el tema de vigas la siguiente semana. Y igual las vigas yo creo que las podemos ver en alrededor de 2 semanas, 2 o 3 semanas. Entonces vamos a dejar la última parte para analizar lo que serían las columnas y casi estaríamos concluyendo ya ahí. Pero vamos bien. Sí, profe, está bien, gracias. Bueno, sale pues, nos vemos. Saludos. Buena tarde. Al igual, cuídese, profesor. Saludos. Muchas gracias, profe. Dale, Hasta profe. luego. Bye. Huevos.